Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de que en abril de este año fue hallado culpable de participar en un esquema de lavado de dinero, la jueza Caitlin Williams sentenció este martes al excontralor Carlos Pollitt a 10 años de cárcel. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto esta hora con la doctora Paulina Araujo, abogada penalista. El tema es lo que ha sido ya noticia durante estas últimas horas, la sentencia en contra de Carlos Pollitt. 10 años de condena, pedían 19. La fiscalía, la defensa había solicitado que sean únicamente 6, pero 10 suena poco quizá. Doctora Araujo, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Pues bien, sí, en el Ecuador tenemos que esperar que la justicia extranjera tenga que establecer responsabilidades. De ahí que vamos colocando la situación jurídica. En Estados Unidos, del excontralor de lujo, 100 sobre 100, el señor Carlos Pollitt, y su estatus en el Ecuador. Porque él ahora tiene una condena, ya está condenado a 10 años, 120 meses de prisión, por 5 cargos, ¿sí? Lavado de activos, haber utilizado bienes provenientes de actividades ilícitas y la cooperación para este tipo de conductas. Y el estatus jurídico del señor Carlos Pollitt en el Ecuador es prófugo de la justicia, porque él tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por delito de concusión, porque exigía coimas a la empresa Odebrecht, 6 años en el Ecuador. Y también la reparación integral de 40.4 millones al Estado ecuatoriano. Millones que por supuesto acá no ha pagado. Él tiene millones para fianzas en Estados Unidos y para su defensa T. Si usted me pregunta, 10 años es poco, pues el sistema americano es distinto al ecuatoriano. Créame, igual la defensa del señor Pollitt ha dicho que va a apelar, que llevará tal vez esto a la Corte de Apelaciones unos 6 meses. Me parece aventurado, 6 meses. El sistema americano se toma su tiempo cuando hay impugnaciones. Sin embargo, yo creo que más allá del tiempo, la condena al señor Pollitt le da un mensaje al Ecuador fuerte y claro. La gente que lo denunció, que puso en el tapete del debate público ecuatoriano los actos de corrupción que se estaban cometiendo en la Contraloría, esas personas fueron perseguidas por Pollitt. Personas que siempre tuvieron la razón. Adicionalmente, el señor Pollitt, con desprecio total a la justicia ecuatoriana, fingió una enfermedad. Cuando vio que se activaron los casos, no volvió nunca más. Y que quede fuerte y claro, Odebrecht pagaba coimas, sí señor. El caso Odebrecht con la sentencia del señor Pollitt está más vigente que nunca. Caso Odebrecht del cual se han derivado otras conexidades, incluso del propio Pollitt. Él tenía otro caso de asociación ilícita que quedó en el limbo porque él se fue, pero en ese caso sí fueron condenados. Por ejemplo, el ingeniero Jorge Glass, ¿no? Así es. Ahora, respecto precisamente de la condena, si bien nos puede saber a poco los 10 años, pero al menos hay una justicia y al menos hay una reparación, parte de los recursos. Precisamente antes de la entrevista comentábamos acá en la redacción, finalmente los recursos se quedan allá. Ecuador ha quedado corto en cuanto a ejercer su derecho a hacer justicia con gente que en su momento, como decía Paulina, aquí tuvieron la razón los miembros de la Comisión Anticorrupción en su momento cuando se lo denunció, incluso muchos medios de comunicación cuando se denunció el caso Odebrecht. Es decir, la justicia ecuatoriana realmente queda corta y nuevamente sentimos ese sabor amargo de no haber recuperado un solo dólar de ello. Sí, el sabor amargo de la calidad de funcionarios públicos que teníamos, que utilizaban el cargo como un botín. Utilizaban el cargo para delinquir, para enriquecerse ilícitamente, en perjuicio del Estado ecuatoriano. No conformes con eso, cuando se iniciaban los procesos penales, sabían muy bien cómo burlarlos. Mire que el señor Carlos Pollitt, él se va a Estados Unidos, él tiene también nacionalidad americana, y no sé, quizás él pensó que todo iba a quedar en nada,
como pasa en Ecuador. Sin embargo, después de varios años, es la justicia americana la que nos da un jalón de orejas, ¿no? Porque en el Ecuador, aparte de que reaccionamos tarde, no prevenimos tener funcionarios públicos pulcros que ejerzan bien su cargo. Y acá, nuevamente, se nos vende la idea que lo que habría que hacer es subir las penas, cuando el delito condenado por Pollitt es imprescriptible. Es más, se lo juzgó en ausencia, pero eso no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Una justicia que sí actúa, más allá de la dureza de la pena. Una justicia que no ve quién es el procesado, sino que si hay una conducta ilícita, responde. Y importante decir, el día de hoy al señor Pollitt se le delimitó el tiempo de la pena, porque él ya meses atrás fue condenado. Y algo también muy importante que ocurrió el día de hoy. La jueza, a más de delimitar los 10 años, acogió la tesis de fiscalía del monto de lavado de activos, que fueron los 16 millones, ¿no? No lo que su defensa pedía, que era un aproximado de 10, y por eso quería una condena reducida. Ahora, la suerte que corra su hijo, John Pollitt, ya evidentemente también procesado en Estados Unidos, ¿podría ser igual? ¿Podría ser peor? Tomando en cuenta que él tenía, y muchos de los bienes que fueron motivo de negociaciones, incluso compraventas en Estados Unidos, estaban en poder de John Pollitt. Muchos de estos bienes fueron negociados y producto de estas transacciones por parte del hijo de Pollitt. Fue pieza fundamental en esta trama. Bueno, pues sería muy pronto adelantarnos y vaticinar qué van a decidir las Cortes americanas. Sin embargo, piense que el hijo del señor Pollitt, John Pollitt, primero es más joven, está conectado con muchas más negociaciones fraudulentas. Yo pienso que con don Carlos Pollitt también la jueza consideró su edad. Sé que incluso hay un informe de un catequista que dice que estos meses que ha estado privado de su libertad, o sea, no reviste una peligrosidad. Y ante todo, al ser un delito económico, son varios delitos económicos, la justicia americana es muy práctica, porque lo que va a hacer es recuperar el dinero, más allá del tiempo que el señor esté preso, ¿no? Eso nuevamente, y volvemos a la parte inicial, nos deja una lección a la justicia ecuatoriana respecto de el propósito que tienen que tener también el momento de iniciar estos procesos, porque solemos demorarnos tanto tiempo. Estas acciones que se toman en nuestro país no necesariamente logran los resultados que se buscan. El caso Sobornos, por ejemplo, la reparación integral dispuesta para cada uno de los sentenciados, sentencia ejecutoriada en el caso de las 21 personas involucradas en este caso, creo que 2 o 3 habrán pagado, el resto nada, y muy seguramente no pasará nada. ¿Qué decirle de otros casos que conocemos, que ya cuando los han agarrado, les dan cooperación eficaz, abreviado, cumplen un porcentaje mínimo de la pena y la reparación integral también se queda en el aire? Ese es el gran problema del Ecuador. No solo funcionarios corruptos, sino también una justicia que ojalá ahora entendamos la gran importancia de tener funcionarios judiciales que actúen con valentía, con prontitud, con eficacia. Porque lamentablemente, ya vemos, la mafia ha tomado gran parte de las decisiones trascendentales del país, la justicia incluida. Y no excluyamos también a los profesionales del derecho, abogados que creen que defensa técnica es dilatar, incidentar, darle la oportunidad a la persona que se escape. Aquí en el Ecuador hay que hacer un replanteamiento integral de cómo se están llevando adelante los procesos, porque muchos quedan también en un tema netamente mediático. En decir, aquí se colocó la denuncia, se llegó a tal punto, pero no a la efectiva imposición de una pena a quien se portó mal.
Y aquí nos deja un mensaje también porque coincidentemente durante los mismos 10 años de la Revolución Ciudadana fueron los 10 años en los que Carlos Polit estuvo al frente del órgano de control. Leía hace un momento, me llamó la atención también, él había sido también parte de la función de transparencia, de presidente de la función de transparencia y control social, administrador de aduanas. No quiero imaginarme qué pasó en las aduanas, pero el mensaje aquí es los concursos. Es un contralor que llegó en su momento a inicios del correísmo con la calificación de 100 sobre 100 y ahora mucho se habla de los concursos. Es que ese es el gran problema en el Ecuador. Mire, si nos retrotraemos a la época del concurso, que fue 2008, con la aprobación de la Constitución, que fue ahí el concurso, el señor se presentó, 100 sobre 100, todo impecable, tuvo 5 impugnaciones, que por supuesto nadie tomó en cuenta, y el señor continuó, por eso tuvo 10 años en la cabeza de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el problema? Desde, al parecer, esa época, los concursos ya estaban direccionados, ya tenían nombre y apellido, y no precisamente los mejores, sino los que estaban dispuestos a servir al poder. Y mire usted, lo que ahora ya obtenemos en una justicia de la cual yo estoy segura que muchas voces no van a decir que es justicia comprada, vendida, lofer, persecución. Allá no hay habeas corpus. Allá no hay mecanismos que lamentablemente se han arraigado en el Ecuador. Yo tengo una frase que la tengo anotada antes de la Constitución del 2008. Me voy a retrotraer al 2007. El entonces elegido presidente Rafael Correa, cuando veían justo esto de la Contraloría, porque él decía, el nombre de Carlos Polit era el primero de la terna que me enviaron. Sin embargo, pasaron los meses y Rafael Correa, 2007, dijo, es un hombre honrado, Carlos Polit, y nos va a ayudar a fiscalizar. 2007. Siempre nos dicen prohibido olvidarse y yo no me olvido. A mí me duele como ecuatoriana lo que estamos evidenciando, que nos tienen que hacer el trabajo en una justicia totalmente ajena a la nuestra y recabando indicios en dónde se dieron las conductas graves, en dónde se exigían las coimas para dar informes favorables a una empresa delincuente como es Odebrecht, y eso lo sabe toda la región. Aquí se nos burlaron en la cara. Y una vez más, hago un llamado. En el Ecuador, ¿qué se requiere? Igual vamos a seguir con Contraloría, Fiscalía, Función Judicial, Corte Constitucional. De una buena vez, motiven a los mejores ecuatorianos que tengan valentía y compromiso para el país, para no estar en manos de esto. Porque don Carlos Polit también, para irse por más procesos que se les inició, también tuvo ayuda de Fiscalía y de jueces. De lo contrario, no se hubiera ido. Y lamentablemente eso también hay que decirlo. Y eso también refleja el estado de la justicia durante tantos años. Varios de los resultados o efectos y consecuencias de lo que ocurrió en la justicia ya lo sentimos con Metástasis, Purga, Plaga, entre otros. Paulina, no quiero cerrar la entrevista sin antes mencionar parte del comunicado de la Comisión Anticorrupción. Decía, lo injustificable es que varios de los cómplices de Polit, que formaron parte de su red de corrupción en las instituciones públicas, siguen gozando de impunidad. Y allí también vemos un poco parte de esta trama de la operación Polit durante los 10 años acá en la Contraloría General del Estado. Ahí hubo varios funcionarios, muchos incluso lo condecoraron en la asamblea. No sé si tenemos las fotografías a mano, a ver si Leo me ayuda. Las fotografías condecorado en la asamblea, condecorado por autoridades, condecorado en varias instancias, Carlos Polit, y hay muchos funcionarios que muy seguramente actuaron con él, incluso dentro de Contraloría General del Estado. ¿Qué hacer con ellos en la justicia ecuatoriana? ¿Hay algo por hacer todavía? Bueno, del propio señor Polit, ojo, la sentencia que él tiene por concusión es un delito imprescriptible, tanto en la acción que se le ejerció como en la pena. Sin embargo, claro, el señor va a estar 10 años en Estados Unidos, sin embargo, ahí está latente, aunque como es americano no creo que nos lo mande. ¿Qué hacer con el resto? O sea,
muchos estarán ya a buen recaudo, otros siguen con su discurso de víctimas, que me persiguen, que todos en contra de mí, porque se sienten incluso personas que tanto daño le han hecho al Ecuador, son las más envalentonadas cuando se las cuestiona. Qué bueno que usted ha traído a colación el comunicado de la Comisión Anticorrupción. Yo conocí, y bien, a 2 de los excomisionados que ya fallecieron y que fueron sometidos a un proceso penal infame por calumnias por el hoy condenado por lavar activos Carlos Poli. La primera mujer jurista en abrirnos camino, Isabel Robalino, y el economista Jorge Rodríguez. Los conocí de cerca, ya no están aquí. Hoy quiero honrar su memoria. No pudo ser en el Ecuador, tuvo que ser afuera. Y que se oiga fuerte y alto, querido Fausto. El caso de Brecht siempre existió. Que hayan nulitado algún registro en Brasil no quiere decir que lo borra del mapa. Odebrecht daba coimas, pedían coimas, exigían corruptos delincuentes. Uno le responde Estados Unidos, otros estarán a buen recaudo. Sin embargo, el tiempo colocará más allá de la cárcel que muchos han evadido a cada uno en su lugar. Que se sepa quién destrozó el Ecuador y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Tenemos el ahí, Contralor Paulina, Ciencio Vecino. Mire usted a lo que se dedica. Perdón, le interrumpo en esta parte. Tenemos ahí la imagen justamente del momento del juicio. Ahí estoy yo también con un poco de menos años. Está ahí justo el día del proceso en el cual se condenó inicialmente a los miembros de la Comisión Anticorrupción. Está Jorge Rodríguez, está Germán Rodas, Simón Espinosa, Isabel Robalino, la vimos hace un momento por ahí. Ahí estábamos todos en la sala exterior. Ahí tenemos a Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo en otra de las imágenes, Isabel Robalino nuevamente allí. Importante recordar estas imágenes porque esto es parte de lo que pudimos presenciar, pudimos también reportar a través de los medios de comunicación lo que ocurrió ese día. La sentencia fue dictada por parte de la jueza Karen Matamoros, si no me equivoco. Su marido estaba intentando llegar al Consejo de la Judicatura hace poco, y es importante recordar los nombres. Veía uno de los mensajes en X también a propósito de otro caso. Muchos de los abogados han insistido en recordar siempre ciertos nombres porque hay nombres que no deben olvidarse. Por supuesto. Y nombres no solo de quienes no claudicaron en irse contra el poder, dueño de jueces, dueño de la verdad, que se imponía, que gritaba, que dictaba sentencias cada sábado. Pero también de aquellos que hasta ahora siguen diciendo que ellos fueron lo mejor que le pasó al país, quedan fuera, al margen, siguen victimizándose. Que no se olvide ciertos nombres, que no se olvide quien a boca llena dijo que Carlos Poli era un hombre honrado y que ayudará a fiscalizar. Que no se olvide de eso, que no se olvide de a quienes denunciaron y alzaron la voz. Se los persiguió diciendo que le habían falsamente imputado un delito. Hoy Poli está condenado no por 1, por 5. Así es, y eso es lo que, al menos, un poco tarde, pero ha llegado la justicia. 10 años de cárcel para el excontralor Carlos Poli. Los pagará esta condena en Estados Unidos, muy seguramente. No volverá acá, perdón. Perfecto, ya, vamos a tener. Paulina, le agradecemos por haber estado con nosotros. Vamos a estar igual pendientes, muy seguramente, de lo que ocurre en el caso de John Poli, un caso que seguramente tendrá que ser parte de los mensajes a nuestro país, a nuestra justicia, que tanto nos debe todos los días. Paulina, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto, y aprovecho que está una persona que respeto tanto, que estuvo en la Comisión Anticorrupción perseguida y hoy por hoy sigue. Un médico impecable, intachable, a quien me rindo a sus pies. Sigue en la lucha, doctor Germán Rodas. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias, un saludo a la audiencia. Mil gracias. Gracias, Paulina. Ha sido Paulina Araujo, abogada penalista, hablando sobre Carlos Poli, del excontralor general del Estado, sentenciado en Estados Unidos a 10 años de cárcel. Nada menos que $16.2 millones
se llevó para lavarlos en Estados Unidos. Ese dinero que se quedará allá, dinero que cuánta falta seguramente hace en nuestro país para salud, para educación, para la gente que realmente lo necesita. Un funcionario se lo llevó al peso. Vamos en este momento ya a conectarnos con Germán Rodas. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para seguir abordando este tema. Un tema que causa indignación, por un lado, esos 10 años de pedido de sobornos, de pagos, de lavado de dinero, y que ahora ha recibido una sentencia el ex Contralor General del Estado. Vamos a conectarnos en este momento con el doctor Germán Rodas, como decíamos, coordinador general de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, gracias por estar con nosotros. Hemos hecho este paso directamente de la entrevista que estábamos con la doctora Paulina Araujo, quien ha rescatado también evidentemente sus valores y todo lo que han hecho ustedes desde la Comisión Anticorrupción para ver lo que hoy estamos viendo de lejos, pero lo vemos. Una condena necesaria. Germán, buenas noches. Bienvenido. Fausto, un saludo cordial a usted, un saludo cordial, a Paulina, que se nos acaba ya de ir, yo llegaba a este instante, y a los oyentes de este programa. En realidad lo que usted señala, Fausto, y el país conoce, es que ha sido un proceso tortuoso también el que ha habido en Estados Unidos, tortuoso en el sentido de los tiempos, pero que ha permitido redescubrir algo que todos los que habíamos estado detrás de esta situación sabíamos: que Poli era un delincuente a tiempo común, a tiempo completo, quiero decir, un contumaz sujeto entregado a los intereses de varias transnacionales, entre ellas Odebrecht, que además quitaba las glosas y ponía conforme los requerimientos, inclusive políticos, y que afectó gravemente la vida institucional de la Contraloría y del país. Desgraciadamente la sentencia ocurre en Estados Unidos. Hubiera sido propicio que las cosas ocurriesen en el país, pero al menos hay una sentencia, hay un hecho que demuestra que la Comisión Nacional Anticorrupción tenía razón en todos sus planteamientos, en toda su lucha, que se llevó por varios años, y que Poli sabía que tenía que cuidarse de la comisión, en el sentido de que al tener la información que teníamos, íbamos demostrando sobreprecios en Manduriacu, desde la compra de los terrenos de la hidroeléctrica del Pacífico, evidentemente la tal construcción de la inexistente hidroeléctrica del Pacífico, entre otras cosas. La refinería. Pero claro, hubo aquí una jueza que trabajó con él, la señora Karen Matamoros, y ella también contribuyó para esta persecución, pretendiendo encarcelarnos un año. De tal manera que se ha hecho justicia definitivamente, pero queda pendiente que el círculo que estuvo alrededor de Poli sea no descubierto, porque los entretelones se los conocen, sean sancionados y sean asimismo castigados con el rigor que manda la ley. ¿Usted, Germán, cree que es posible que nuestra justicia vaya, de alguna forma, extienda estas investigaciones hacia quienes también fueron parte de esta trama? Porque no nos olvidemos que no únicamente es la corrupción con Odebrecht. Si bien en este caso tiene que ver directamente con la corrupción de Odebrecht, con el pago de sobornos, 16.2 millones de dólares, pero fue Contralor 10 años, y cuántas glosas más desvaneció, cuántos procesos más se quedaron seguramente en el cajón. Alguno por ahí también se perdió definitivamente, lo contó también el Contralor actual. Lo curioso es que apareció el original en manos de un exministro. Este tipo de cosas que pasan en nuestro país y que pasaron en los 10 años de Carlos Poli. Así es. Primero, yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que buscar ahora, en estos momentos, los mecanismos conducentes para reclamar recursos que están allá. Si bien esos son recursos, han sido retenidos, han sido entregados en favor de la justicia norteamericana, yo creo que el Estado ecuatoriano debe buscar los mecanismos para lograr tener alguna presencia en cuanto al tema que acabo de señalar. Es indispensable asimismo el que se generen las acciones pertinentes para tener la información que pueda llevarle a la justicia ecuatoriana a aclarar la participación de determinadas personas en una red de colusoria en diversos campos. Como usted lo dice, Fausto, no solamente es Odebrecht es una parte de todo este entramado.
Pero, ¿qué significó la presencia de Polit en la Contraloría? Como yo decía, favoreciendo a determinadas empresas e individuos, quitándoles glosas, poniendo a otros de acuerdo a las circunstancias políticas necesarias en el asalto de Contraloría, pero también hay que retrotraerse en el tiempo a lo que él hizo en aduanas, a lo que él hizo cuando gobernador. Es decir, todo este círculo de acciones que le permitió lograr una ventaja política sobre determinadas fracciones políticas y económicas del país, a las cuales chantajeó, con las cuales colaboró, de las cuales hizo uso para sus protervos fines, y evidentemente tiene que clarificarse el tema de Odebrecht, que en el país todavía sigue pendiente. Solo para señalar algo, el tema de Manduriaco, que es el tema con el que comenzó toda esta circunstancia que vivió la Comisión Anticorrupción. Déjeme recordar brevemente, un 82% de sobreprecio, un asunto que ha sido ya condenado y castigado por la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, sancionando con $60 millones a Odebrecht y con $1 millón a Celé. Sin embargo, en Fiscalía todavía las cosas se siguen investigando, cuando hay temas que evidentemente demuestran que las cosas avanzaron para mal y que hay un sujeto al que hay que, de quien hay que obtener la información de la red que armó en el país. Es necesario quizá, y se me ocurre este momento, por ejemplo, hace unas semanas el Contralor General del Estado actual en funciones, Javier Torres Maldonado, él había mencionado, sacaron precisamente un informe en el cual revelaban que miles de glosas habían sido desvanecidas de manera al menos irregular. Hablaba de desvanecimiento de glosas, hablaba de otras, de un modus operandi dentro de Contraloría, en el cual, por ejemplo, dejaban un informe durante varios años, y eso tenía pues precisamente su costo. Hay una estructura que todavía, o habrá todavía una estructura de la que funcionaba durante las funciones de Carlos Polit, hoy por hoy en Contraloría. ¿Debe investigarse eso? ¿Ir más allá quizá buscar una conexión con Polit? Desde luego que sí, ese sistema ha operado siempre en la Contraloría, se ha glosado un poco en función de determinados intereses y se levantan las glosas a sí mismo en función de esos u otros expectativas. De tal manera que debe cruzarse la información, pero sobre todo debe desde Fiscalía ponerse en marcha temas que están pendientes. Vuelvo a hablar de las hidroeléctricas. El problema los problemas respecto de las hidroeléctricas tienen un punto de partida acumulado en el tiempo por una serie de ineficiencias. Eso es otra cosa, pero es evidente que la obra pública fue un mecanismo adecuado y pertinente para que estas gentes constituyan una fuente de enriquecimiento, porque la obra pública les iba dejando el vuelto necesario para distribuirse entre todos aquellos que decían que esto era indispensable. Y desde luego que es indispensable la obra pública, pero hecha con absoluta transparencia y legitimidad, y los organismos de control se fueron quedando sin averiguar y sin enfrentar las situaciones que se vivió en el país y que se viven en el país, no obstante las denuncias. Entonces, fíjese, Fausto, cómo es tan absurdo que a la sociedad civil, como en el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción, que no cobra un centavo a nadie, que hace un trabajo ad honorem, que pone su mejor esfuerzo porque creemos que ese es el rol que se debe cumplir, en vez de oírle, en vez de atender sus denuncias, lo que hacía Polit es, entre otros funcionarios, perseguir a la comisión. Exactamente lo mismo que hacen los delincuentes a quienes nosotros los denunciamos. Denunciamos que tal delincuente ha vendido los insumos médicos, ha vendido las medicinas con sobreprecio, y aquellos claro que se sienten afectados y aquellos que se sienten contrariados por la denuncia, inmediatamente nos presentan la denuncia. Yo creo que es importante, y permítame, Fausto, decir, viendo las imágenes que usted las está pasando, que ciertamente este es un momento importante para la comisión porque ha cumplido una tarea, porque ha demostrado que tiene la verdad, pero es también en homenaje a aquellos que han partido. Julio César Trujillo, María Arboleda, Isabelita Robalino, Jorge Rodríguez, obviamente, y ahora hace pocos días
Francisco Muñoz, 5 compañeros que los dejaron ya en el camino con la obligación de seguir sus pasos para seguir en una tarea que demanda la ciudadanía para que exista transparencia. Veíamos también ahí al doctor Simón Espinosa, también parte de la comisión. Creo que hoy lo que se ha hecho de alguna forma es reivindicar el trabajo que en su momento y en uno solo de los temas, porque desde la Comisión Anticorrupción se han denunciado decenas y no cientos de actos de corrupción, y es importante también que la justicia haga lo suyo y haga el seguimiento necesario. Hablábamos con Paulina Araujo hace unos instantes y ella se refería también a esta deuda gigante que tiene la justicia ecuatoriana, viendo lo que ocurre en Estados Unidos. Desde luego, porque la justicia ecuatoriana en el mejor de los casos es lenta, pero yo tengo la impresión de que con las excepciones que siempre hay para toda regla, pero que aquí las hay de manera evidente. Digo, hay una justicia que ha sido cooptada por el sistema delincuencial del país, que ha sido usurpada en cuanto a su tarea de acción íntegra frente a lo que significa la normativa jurídica, y que cumple compromisos como justicia de alquiler en función de los intereses de los que delinquen. Eso es una realidad, lamentable decirlo. El mismo caso de la doctora Matamoros sigue allí despachando en alguna de las circunscripciones de la institucionalidad jurídica, y no hay nadie que diga nada. La judicatura actual recibió un pedido de la Comisión Anticorrupción para que simple y llanamente ingrese un documento en el que nosotros decíamos una forma de hacer justicia con esta Comisión Nacional Anticorrupción era que ingrese el documento y que rechacemos su conducta, porque ya no se puede en el tiempo buscar ninguna sentencia. Ni siquiera han sido capaces de leer ese oficio nuestro en la sesión de la judicatura, para no dejarlo en actas que se ha protestado por la presencia de este personaje nefasto. Es decir, este sistema de cuerpo, de proteger al abogado, de proteger al funcionario, siguen dando demostraciones de que la justicia no es ni operativa, ni es transparente, y que evidentemente está al servicio del mejor postor. Insisto, con excepciones evidentes, importantísimas, que también hemos podido comprobar en determinados fallos respecto de nuestras propias denuncias. Ahora bien, Germán, y con esto termino, creo que es importante también, y seguramente estamos también todos esperando y daremos seguimiento a lo que ocurra con el hijo de Carlos Pollitt, John Pollitt, tomando en cuenta que parte del movimiento de dinero de varios millones de dólares lo hizo el hijo, Carlos Pollitt, y dinero que muy bien podría estar acá sirviendo para tanto que se necesita. Así es, la Procuraduría, la Fiscalía deben ser organismos que actúen en este momento, porque son recursos que se los han obtenido en el territorio nacional, porque son recursos que se han aprovechado también desde aquí. No solamente es el lavado provocado en los Estados Unidos, sino que son recursos del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos, de tal manera que se debe actuar. No solamente podemos quedarnos en mirar impasibles o con un poco de expectativa lo que ha ocurrido en las últimas horas, sino actuar precisamente para lograr recuperar algo, porque el tema de la impunidad va por dos caminos: por el camino de la ninguna recuperación de lo que nos han robado, y por el camino de no sancionar a aquellos que son los sujetos de ese robo y los actores de ese robo. Entonces la ecuación es perfecta entre impunidad y entre corrupción, y esa ecuación no hace sino afectar los grandes intereses del pueblo ecuatoriano, los recursos y los dineros nuestros, suyos, de los oyentes y de todos los ecuatorianos, que se van en las manos y en los bolsillos de aquellos que no hacen sino llegar a la función pública para sacar el mejor de los provechos. Yo creo que esta también es una sentencia que debe poner una advertencia a los sectores económicos y sociales que buscan el poder solamente para enriquecerse. Y un mensaje también para la justicia, que debe tomar otro camino muy seguramente acá, y a raíz de los casos que hemos visto desde diciembre, metástasis, purga, plaga, sin duda hay que hacer una reforma integral para que la justicia nos garantice algo en medio de todo lo que ocurre. Germán, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes, hay mucho por hablar sobre casos de corrupción en nuestro país, siempre estamos
pendientes de lo que la comisión diga. Muy gentil, Fausto, por la invitación. Un saludo a usted y a los oyentes. Buenas noches. Gracias nuevamente. Buenas noches. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre la denuncia, la sentencia en contra del ex Contralor General del Estado en Ecuador, Carlos Polid. Ha sido sentenciado a 10 años de cárcel. La justicia estadounidense ha aprobado que movió al menos 16.2 millones de dólares, que habrían servido, por ejemplo, para hospitales, escuelas, insumos médicos, medicinas, el deporte, la seguridad social. ¿Para cuánto nos habría servido en nuestro país? Se llevó una persona y su hijo, 16.2 millones de dólares. Ahora estará en la cárcel. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.